En los oscuros laberintos del crimen organizado en Colombia comenzó a resonar el alias La Diabla, una mujer que en su vida tuvo marcados los lujos y el poder. Esta criminal, que se convirtió en una figura temida y respetada, también tuvo un abrupto final, al parecer a manos del Clan del Golfo. Esto luego de algunos sucesos que sacudieron al país. La historia de la Diabla está intrínsecamente relacionada con Alexander González, alias El Calvo, quien no solamente era su pareja sentimental, sino también su socio en actividades ilícitas. Juntos establecieron conexiones en el Catatumbo para el tráfico de cocaína. Allí empezaron a tejer todo su entramado en el mundo criminal. Sin embargo, en diciembre de 2024 fue asesinado alias El Calvo y todas las sospechas apuntaban hacia la Diabla como la posible autora de este crimen. Luego de la muerte de alias El Calvo, la Diabla centró toda su atención en el pastor Lora, quien posteriormente fue asesinado junto a su familia en Aguachica. Según lo que se sabe, alias El Calvo tenía una relación cercana con el pastor y que en medio de su intento de redención se convirtió en uno de los principales benefactores de su congregación. Esto despertó sospechas en alias La Diabla y por eso decidió quitarlo del camino. Para ello hemos invitado a Jacobo Solano, periodista reconocido de la costa colombiana y quien ha seguido muy de cerca este caso y cómo se tejió el camino hacia el final de la Diabla, que además tiene relación con otro caso muy resonado en el país. Jacobo, bienvenido a Bajo Sospecha de Pulso. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un abrazo a todos los televidentes de Bajo Sospecha de Pulso, siempre los sigo. Y aquí estoy para hablar de este caso que impactó mucho a Colombia, de la Diabla y todo el tema de la masacre de Aguachica. Así es, empecemos hablando entonces quién era la Diabla y cómo empezó todo este entramado criminal en el mundo delincuencial. Bueno, la Diabla era una mujer, una joven muchacha que oriunda de Gamarra, Cesar, un pueblo vecino de Aguachica, que se crió en esa zona del río Magdalena, de pescadores, pero tempranamente le tocó abandonar el pueblo porque a su padre lo asesinaron los paramilitares, siendo ella muy pequeña, de unos 15, 16 años. Entonces, a partir de ahí, ella inicia en Aguachica como un camino difícil de la vida, de buscarse la vida. No pudo estudiar y llegó trabajando en casas como empleada doméstica. Le tocó muy difícil a Zaida Andrea Sánchez al principio para ubicarse en Aguachica y ahí fue creciendo, fue conquistando cosas, pero la precariedad del momento, la situación económica la llevó a involucrarse en el mundo delincuencial. El 31 de diciembre del 2024, Aguachica fue testigo de una tragedia. Esta familia de pastores, donde estaba Marlon, que fue el pastor, su esposa Yorley, su hija Ángela y su hijo Santiago, fueron víctimas de una masacre en la que dos sicarios llegaron en motocicleta al restaurante en el que estaban y les dispararon. Sin embargo, Santiago sobrevivió al brutal ataque, pero días después perdió la vida. Las autoridades tuvieron como una primera hipótesis que todo se trató de una confusión, sugiriendo que los sicarios iban a atacar a la pareja del Calvo y a su hija. Sin embargo, las evidencias apuntaron a una venganza orquestada por alias La Diabla. Jacob, inicialmente se hablaba de que era una supuesta confusión en el caso de Aguachica, pero yo quisiera preguntarle, ¿el pastor Lora sabía de la peligrosidad de haber estado tan cercano al Calvo? ¿Sabía que en algún momento su vida podría correr peligro? ¿Y por qué llegaron a asesinar a 4 personas, a toda una familia? ¿Por qué con tanta sevicia se cometió este crimen? La verdad, no sé si el pastor, es muy difícil esa pregunta porque no creo que el pastor supiera el tema de la peligrosidad. Creo que el pastor cae ahí como una persona que obró de confianza y creo que tampoco conocía la peligrosidad de la Diabla, ¿no? Cuando él de pronto le dice que los bienes, él quizás no los entrega porque no sabía qué estaba pasando, fue muy prematuro todo y él prefiere esperar a ver qué iba a suceder, pero ella no le dio tiempo. Ella llega el 26, al día siguiente se reúnen
el pastor como que le dice algunos temas y ella toma una decisión sin pensar, pienso yo, porque llevada por la rabia, llevada por la venganza, por el odio, por la ambición, y toma la decisión de asesinar a 4 personas. Creo que ella no pensó que eso tuviera una implicación nacional tan grande, que fue a la postre la complicó y la puso en el foco de todos los medios y de las autoridades. La opulencia con la que vivía alias La Diabla no contrastaban con su vida humilde. La mujer tenía una empresa a su nombre y también una camioneta blindada, símbolos de su estatus en la vida criminal. Sin embargo, su riqueza y su dinero no lograron salvarla de su fatal destino. Al parecer, el clan del Golfo quería mandar un mensaje claro, y es que hasta los más poderosos deben rendir cuentas. Jacobo, ahí es donde La Diabla conoce a alias El Calvo, o en qué situación ellos se encuentran y empiezan a tener una relación sentimental. No, antes del Calvo, ella tiene una relación sentimental con Alejandro Rojas. Alejandro Rojas era más o menos de su edad, pero era prácticamente un delincuente, es el que le abre la puerta a la delincuencia. Era un sicario que hacía trabajos a diferentes bandas criminales de la zona, y con La Diabla empezó en el tema de atracar tractomulas en la Ruta del Sol y el fleteo a bancos. La Diabla era una mujer bonita, una joven, tenía más o menos 18, 20 años en esa época, y se enamora de este sicario que la mete en el mundo delincuencial y empieza con esos crímenes. Después sale embarazada, tienen un hijo y ahí va avanzando, pero en esa escala criminal de baja estofa, porque era muy difícil encontrarse con toda esa zona, y sobre todo ahí es donde ella cae presa con Alejandro Rojas. Es la primera vez que la cogen, la capturan por todos estos casos de fleteo. Jacobo, Alejandro es el padre del hijo que ella tiene, y quería preguntarte, ¿cómo entonces llega La Diabla a conocer a Alexander González alias El Calvo? Bueno, ahí precisamente cuando la capturan en esa estación de policía que la presentan, hay un video que ustedes lo pueden conseguir, cuando ella la presentan, ahí está con Alejandro Rojas y alias El Gordo, eran los 2 jefes de esa banda de fleteo en Aguachica, y ellos se dedicaban también a hacer fleteo en poblaciones cercanas, en Curumaní, iban hasta Ocaña, en fin, se movían, pero ellos caen presos, y justo en ese momento también está preso alias El Calvo, por unos temas de narcotráfico y unos temas de unas armas que lo habían cogido en esos días, y se conocen justamente en la estación de policía. Los 2 presos se conocen, entonces ahí ellos tienen una pelea. Alejandro Rojas tiene una pelea con La Diabla porque El Calvo la galantea, incluso la ayuda a salir de la estación, y quedan presos Alejandro Rojas y los otros 2 cómplices. Entonces a ella ese favor le gustó mucho, y empieza esa relación. Después ella termina peleando con Alejandro Rojas. Alejandro Rojas incluso intentó asesinar al Calvo, pero ella controló las cosas, y ella definitivamente deja a Alejandro Rojas. Cuando Alejandro cae preso, lo trasladan hacia el interior del país, y ella ya se establece con el Calvo, y ahí es donde empieza la escala criminal de La Diabla a mayor escala, valga la redundancia, porque ya se mete en el narcotráfico, se mete en el tema de los laboratorios, va al Catatumbo, y con El Calvo hace todos esos contactos que a la postre la llevan a ser una mujer acaudalada de dinero. ¿Cómo fue el final de la historia de alias La Diabla? La mujer fue atacada por varios sicarios que la estaban siguiendo por diferentes ciudades. Su destino ya estaba fijado. El ataque se produjo en un hotel de Medellín, donde le dispararon en varias oportunidades. Ella estaba en compañía de su hijo de 9 años, quien sobrevivió al ataque y del que hasta el momento se desconoce su paradero. Jacobo, yo tengo una pregunta acerca de, se conoce que luego asesinaron a La Diabla por estos líos que también tuvo luego del asesinato de alias El Calvo, pero este crimen de La Diabla, de su asesinato, ¿esto podría hacer que se presentara una ola de violencia entre grupos criminales en Colombia? Bueno, tenemos que tener en cuenta de que Aguachica es un enclave de paso de rutas del narcotráfico de mercancía. Aguachica está muy cerca al Catatumbo, cerca a Ocaña. Ahí hay una vía que es clave para el transporte de drogas, que es la que sale a La Guajira
la que sale a Santa Marta, y hay otra ruta que es por el río Magdalena, que la están utilizando mucho para sacar cocaína en lanchas y sacarla hacia Barranquilla y Cartagena por el Canal del Dique. Entonces, Agua Chica se convierte en ese punto estratégico de paso donde se ha instalado el Clan del Golfo, donde hay minería ilegal, donde hay ELN y donde hay disidencias de la FARC. Entonces, esos grupos están manejando toda la droga, y al parecer la muerte del Calvo fue un golpe muy fuerte al Clan del Golfo, porque el Calvo era una persona, una pieza clave en toda esa estructura, y eso es lo que a la postre le cuesta la vida a la Diabla, porque mató a la pieza clave del clan, y eso como que no se la rebajaron. Entonces hay dos hipótesis en torno a su asesinato, que es o las autoridades para silenciarla, porque también hay un tema de que hay algunas autoridades involucradas, fiscalía, policía en Agua Chica, porque se mueve ella tenía mucha conexión con el Calvo y con la Diabla, o que el mismo Clan del Golfo, en represalias por la muerte del Calvo, le dio de baja a Arias la Diabla en Medellín para vengar su muerte y para cobrarle la falta. Su opulencia y todos sus lujos en redes sociales daban cuenta que había logrado cosas en tiempo récord, pero ella terminó de la peor manera, perseguida y huyendo de sus propios enemigos. También se sabe que la mujer tenía otra pareja sentimental, al parecer un amante, con quien habría planeado el asesinato de su esposo, alias el Calvo. Las dos nuevas fichas en este entramado criminal son dos hombres. El primero, Breiner, quien es el mejor amigo de alias La Diabla, y el segundo, la identidad del amante, quien era el escolta de alias El Calvo y el que fue identificado como el alias de Gober. Este hombre siempre portaba pistola y revólver. Además trabajaba como escolta y conductor de Alexander González, alias El Calvo, y alias La Diabla se enamoró de él, y para seguir en el negocio tenía que acabar con su pareja sentimental. Jacobo, ¿cuál sería entonces ese error, si se quiere, que cometió alias El Calvo para terminar asesinado por su propia pareja? Bueno, el error, pienso yo, es meterla mucho a ella en todos sus negocios. Le dio mucho manejo, le presentó mucha gente, hizo muchas conexiones, y ella pensó que ella podía ser la líder. Su ambición, se llenó de ambición, se llenó de ganas de poder, y eso la fue llevando a entender de que ya no necesitaba al Calvo y de que ella podía ser la líder de toda la organización, con un amante que tenía, alias Gober, que fue con el que terminó asesinando a alias El Calvo en el Banco Magdalena el día 26 de diciembre, 2 días antes que asesinaran a los pastores. Jacobo, ¿qué se conoce hasta el momento de este hombre que es el amante, alias Gober, de La Diabla? ¿Él dónde se encuentra? ¿Está siendo buscado? Lo extraño de esto es que las autoridades han dado pocos resultados en el tema de investigación, de captura de los sicarios que asesinaron a los pastores, de todo. Y alias Gober, al parecer, se quedó con una droga, se habla de 100 kilos, otros hablan de 300 kilos, y que era la causa principal por que asesinan al Calvo, además de unos bienes que el Calvo tenía y que depositaba, porque el pastor Lora se convirtió en un hombre de confianza de Alexander González El Calvo. Alex era un tipo que visitaba mucho, frecuentaba mucho al pastor, no tanto en la iglesia, pero sí era un tipo que yo no sé si lo calificaría como testaferrato, pero era un depositario de buena confianza de bienes que la Diabla no conocía y que ella poco a poco fue descubriendo, y que quería que al pastor se los quitaran, y al parecer el pastor no quiso entregar las cosas, y sucedió lo que sucedió el 29 de diciembre con esa tragedia que impactó a Colombia y que dejó 4 muertos y que mató a la esposa del pastor, a la hija, a los 2 hijos, o sea, 4 muertos, donde ella estuvo presente en ese momento en el restaurante. Se levanta minutos antes de que lleguen los sicarios, y se queda en la camioneta que tiene, una camioneta blanca que aparece ahí en el video, en el único video que hay sobre el sicario que llegó a ese restaurante y asesinó a esa familia. Antes de cometerse este crimen, que fue hecho por 2 sicarios que acompañaban a alias Gober, el amante y la Diabla absorbieron como esponjas
toda la información del Clan del Golfo y de alias El Calvo. Incluso se habla del robo de 300 kilos de cocaína, lo que generó incertidumbre en esta organización criminal. Allí, 2 sicarios persiguieron a Medellín, a alias La Diabla, y la ultimaron a disparos en un hotel de la capital antioqueña. Además de dedicarse a ser prestamista, esta mujer tenía otra faceta poco conocida que se supo gracias a su relación con su mejor amigo, un hombre colombo-italiano identificado como Breiner. Breiner era el mejor amigo de La Diabla, era su confidente y su persona más cercana. Hacían viajes a diferentes partes del país, saliendo con mujeres desde Aguachica y poblaciones aledañas para el negocio de las prepagos. La Diabla se dedicaba a varios oficios, era prestamista, colocaba dinero, compraba bienes raíces y también se dedicaba al negocio del proxenetismo. ¿Dónde está Breiner? ¿Por qué a Breiner no lo han capturado? Y si sería otra de las víctimas también que podría haber, porque según lo que entiendo, Breiner era muy cercano a La Diabla y también sabía de todos sus movimientos, ¿no? Bueno, Breiner es el mejor amigo de La Diabla, es una persona de la comunidad LGTB que se movía mucho con ella y era su socio en temas de proxenetismo. Manejaban, porque ese era otro de los negocios de La Diabla, ella prestaba dinero, entregaba rutas, manejaba el tema de la mercancía, de la coca, pero también entregaba dinero, pago diario, y también tenía el negocio de proxenetismo de mujeres que reclutaba en los pueblos cercanos, jóvenes, para llevarlas a los campamentos en Urabá, para llevarlas a Medellín, para trabajar con ellas a nivel de prostitución. Entonces también se habla de que La Diabla estuvo en un campamento con algunos capos, donde conoció a muchas personas. Estos capos tienen unas recompensas muy grandes de las autoridades. Entonces ese sería otro de los indicadores de por qué habrían eliminado a La Diabla. Cuando la gente se calienta en el mundo del crimen, en el mundo de la mafia, y cuando se ponen muy visibles, ya no le sirven al clan, ya no le sirven a la organización, sino que hay que entregarlos para que las autoridades lo cojan, o mejor darlos de baja para que no hablen. Entonces esto fue un práctico ajuste de cuentas y que dejó víctima a La Diabla y que ya lleva 6 muertos y que no se sabe qué más ha ocurrido. Por ahora de este caso se sabe que hay 2 hermanos capturados. Se trataría de un hombre de 25 y 29 años de apellido Herrera, quienes quedaron en las cámaras de seguridad y quienes también habrían comprado una motocicleta de 1.900.000 para cometer el sicariato. Que hay 2 hermanos capturados por este hecho. ¿Qué se sabe de esos hermanos? Usted ahorita decía que al parecer los sicarios que ejecutaron a La Diabla estarían muertos. ¿Quiénes son estos hermanos y por qué tienen relación con el caso de La Diabla? Aquí hay un tema que hay que resaltar también, Fabián, lo que es acerca de los resultados que han dado la policía en Medellín y la policía en Barranquilla. Esos resultados se ven claramente con la captura de José Gregorio y Starling Morgado Herrera, de nacionalidad venezolana, y que fueron los sicarios que asesinaron a La Diabla, y que en ellos de pronto puede haber una luz para encontrar alguna ruta de investigación, una línea de investigación, porque ellos compran la moto en el centro de Medellín, en un sector deprimido, se presentan, la esperan toda la tarde, compran la moto, después la dejan abandonada. También cometieron muchos errores, dejaron muchas huellas. En Medellín hacen el asesinato, quedan en las cámaras, la fiscalía va cotejando todo y detecta que salieron de la ciudad, quedaron en las cámaras de la terminal de Medellín y se nota y se dan cuenta que salen hacia Barranquilla buscando protección de las bandas criminales en Barranquilla, que están muy empoderadas. En Barranquilla hay una ola de violencia muy grande y que de pronto ellos pensaron que allá el Clan del Golfo o alguna de las bandas criminales los podían proteger, pero cometieron el error, se ubicaron en un hotel, dejaron muchos rastros, y ahí es la única línea que puede haber para saber qué pasó y quién mandó a matar a La Diabla, porque eso sí sería clave saberlo, porque en este caso que ha conmocionado a Colombia, incluso ya yo estoy haciendo un libro acerca de esto porque es una novela muy interesante de contar y con todos los datos que he recogido. Yo también soy escritor, novelista, entonces creo que hay una historia de contar, porque
pasaron muchas cosas en la vida de esta mujer en corto tiempo. Jacob, usted mencionaba que ellos, los sicarios, intentaron buscar la protección de las bandas criminales, pero pues cometieron varios errores. ¿Se podría decir que en este momento ellos están desprotegidos por alguna banda? O sea, no tendrían esa protección de pronto dentro de la cárcel y de pronto podrían estar en peligro. Yo pienso que ellos son el eslabón que puede llevar a muchas cosas. Entonces esos muchachos creo yo que están en peligro en Barranquilla porque las bandas criminales siempre van decantándose por desaparecer a las personas, por asesinar a las personas, y en el bajo mundo pagar un crimen en la cárcel es muy fácil. Los dos hermanos conocen la historia, entonces ojalá las autoridades lo protejan para que ellos puedan contar la verdad y digan qué fue lo que realmente pasó con la Diabla y quién la mandó a asesinar. Tras su captura, los hermanos Herrera fueron presentados ante un juez de control de garantías, que les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario. Durante las audiencias preliminares, ambos hermanos no aceptaron cargos. Entre las pruebas recopiladas de las autoridades están las grabaciones de las cámaras de seguridad y la pista de la motocicleta que usaron para cometer el crimen. Esto lo señalaría como los principales responsables de este asesinato de alias La Diabla que consternó al país. Jacobo, yo tengo una pregunta y bien lo hablábamos en este momento sobre las amenazas que de pronto pueden tener. ¿Usted ha sido amenazado por estar llevando este caso, esta investigación tan a fondo? No, para nada. Yo he manejado este tema con mucha prudencia y además con mucha contundencia. He sido claro, he tenido más de 8 o 10 fuentes allá en territorio donde he hablado con mucha gente, me han contado muchas cosas. Que bueno, esas también van a quedar ahí para el libro porque hay muchas situaciones que vivió esta mujer, porque verdaderamente es una de esas vidas que uno no entiende. Puede más o menos parecerse al tema de Rosario Tijeras, pero es mucho más profundo porque aquí hay unas dinámicas mucho más fuertes. Ella pasa de víctima a victimaria. Bueno, pasan muchas cosas en la vida de esta joven y con solo 27 años, porque prácticamente ella se inicia en el mundo criminal a los 18 y en solo 9 años hace todo esto, donde el atraco a tractomulas o algo tan que sea de las carreteras. Ella era muy bonita, estacionaba una moto, los choferes se bajaban a ayudarla, ahí salían Alejandro Rojas y sus amigos a tomarse las tractomulas. En fin, lo del Calvo, el tema de los laboratorios, el Catatumbo, en fin, muchas cosas sucedieron en la vida de esta mujer, pero para uno tiene que ser franco y no hay ningún tipo de amenaza, sino lo que hay es ganas de seguir conociendo la verdad acerca de este caso.